Evangelio según San Mateo, amén. Capítulo 21, versículo 28 al 31. Pónganse de pie. Mateo 21, 28 al 31. Interesante las preguntas que están aquí que Jesús hace. Dice el versículo 28, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Quiero que ustedes lean el versículo 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Pueden sentarse. Dije que hay 2 preguntas que hace Jesús. La primera está en el versículo 28 y nos deja con esta pregunta un criterio. ¿Qué os parece? Como diciendo, ¿qué te parece lo que te voy a contar? ¿Qué os parece? La siguiente pregunta es: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? La educación, la formación de los hijos, el proceso de una formación constructiva, educativa, que valga la pena hoy en la sociedad, está debilitada, porque ya no hay principios, no hay valores que se inculquen en casa. Lamentablemente lo que se cultiva, se fomenta en casa, es la falta de respeto, que aunque yo le diga a mi hijo: respeta a tu padre, respeta a tu abuelo, respeta a tu madre, respeta a tu tío, la verdad es que a la hora de que este pequeño se ríe, se carcajea o le dice una grosería a su padre, a su tío, a su familiar superior, nosotros nos reímos porque suena broma, suena gracia, y sin darnos cuenta que lo que acabamos de decirle que respete, lo estamos echando por tierra. No tiene sentido decirle al hijo: respeta a tu padre, si no tenemos la capacidad de decirle: aquí no se dice esas palabras a tu padre. Y eso no se le dice, se le hace. Y se le hace con una corrección, un proceso que el hijo o la hija comprenda que hay palabras que a los padres nunca se les debe de decir. Amén. Fíjese nomás, decimos que antes tenían mejor educación, y muchas veces nos sacamos en decir: estuvieras en los tiempos de mi padre, no te dejaría pasar una. Hablamos como si la educación de nuestros padres fuera más dura, más rígida, más estricta, más cuadrada que la que tenemos hoy en día. Pero quiero que volvamos a analizar. Por eso es que Jesús dice: ¿qué os parece? Un hombre tiene 2 hijos. Y yo quiero que analices quién tiene más agallas para hablar. ¿El padre que le dice al hijo: ve a trabajar? ¿O el hijo que le dice a su padre: no voy? Como si fuera el vecino, como si fuera un desconocido, como si le pidiera un favor y no hubiera una corresponsabilidad en casa. Para que un hijo le diga al padre: no voy. Si fuera tu hijo, si fuera hijo de tu abuelo, ¿qué le hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho tu abuelo? Le hubiera dicho: no te preocupes. ¿Y tu agua de qué la quieres? Te la voy a mandar a hacer para que todavía sigas allá acostadito. Porque hoy en día parece que hacemos así. El hijo está con el celular, le decimos: hijo, vete por las tortillas. Dice: no quiero, manda a fulano. ¿Y qué hace el papá, la mamá? Manda al otro. Porque el que está con el celular le acaba de decir. ¿Qué os parece? ¿Crees que es correcto? Claro que no. Los padres son más obedientes a los hijos. No quiero esa pieza. Está bien, te la voy a cambiar. Y se la cambiamos.
¿Qué os parece? Dice Jesús. Hoy los padres quitan lo que los hijos quieren comer y a nosotros nos daban lo que los padres determinaban. Y te lo vas a comer y no me vas a dejar nada. No quiero sobras. Y no nos morimos por comer algo que no nos gustaba. El estrés que se vive en la casa es porque las mayorías de los hijos que dejan la comida, ya nadie las quiere. Todo es un concepto de educación. Y fíjese cómo es que Jesús combina la salvación con este tema, porque el versículo 31 dice: los publicanos, los pecadores van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver esto con la historia de dos muchachos en una casa? La educación. Porque hay muchos hijos en las iglesias, pero no estarán en el cielo. Hay muchos hijos ministrando la alabanza, predicando, dirigiendo una actividad en la iglesia, pero no estarán en el cielo. Porque si un hijo no honra a su padre en casa, si un hijo no obedece a sus padres en casa, si un hijo no respeta a sus padres en casa, no van al cielo. Lo vamos a ver. La importancia de obedecer a nuestros padres. La importancia de ser hijos. Le dice el hijo: no voy. Pero este reflexiona y dijo: voy a ir. Y fue. El otro le dijo: sí voy. Pero estaba entretenido entre el WhatsApp, entre las redes sociales, darle like. ¿Qué más estaba haciendo el chamaco ahí, el hijo, el muchacho? Es que estoy cansado. Ahorita más me echo un vaso de agua. Y cuando quiso, el tiempo se fue. Quiero que veamos las dos personalidades. El hijo que dice no, pero reacciona y recapacita. Y el hijo que dice sí, pero se le pasa el tiempo y cuando quiere actuar, ya es tarde. Así hay hijos que no valoran a los padres y cuando quieren actuar ya es tarde porque el padre está en un ataúd, está en una tumba. Así hay hijos que no respetan a los padres y primero le quitaban todo su espacio. Papá, soy yo, es que yo soy el hijo y me vas a... Y al último los padres parecen títeres de los hijos. Y cuando el hijo se da cuenta cuál es el rol, el papel que desempeña su padre, ya es tarde. No sé si me estoy dando a explicar. Sí, amén. No es que mi padre debe de ser como el padre de mi vecino o mi padre tiene que ser como es mi tío. No, si tengo un padre es porque tengo que honrarlo, sea como sea, con sus deficiencias, con sus debilidades. Si no tiene el estudio que yo tengo, si no tiene la preparación que yo tengo, debo de saber respetar a mis padres. Amén, porque de ahí va a depender mis principios de la fe. Dice la Biblia que los publicanos y las rameras, los pecadores van a ir primero. ¿Saben por qué? Porque mucha gente va a valorar la salvación. Hay muchos allá afuera que no tienen padres y honran a los padres aunque no los tengan. Honran a sus padres aunque no saben quiénes son. Honran a los padres aunque todavía no tienen una foto de quién es su papá. Pero están deseando verlos para amarlos, abrazarlos y decir: no importa lo que pasó, no sé por qué me dejaste. Lo que sí sé es que te amo. Y los que tenemos un padre, ¿sí me estoy explicando? Amén. Nos gastamos el saldo más en hablar, en chatear con otros, que en saber cómo está papá o mamá. Los que tenemos un padre, pensamos que hay más prioridades en la vida que saber cómo está la familia, y me refiero a los padres. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Realmente quién se merece el nombre de ser llamado hijo? Si presentaras a tus hijos, ¿cómo dirías? Esta es Marta, esta es Pancracia, esta es Pánfila. O vas a decir: esta es mi hija la mayor, esta es mi hija la mediana, esta es mi hija la más chica, esta es la más pequeña, este es el más... Y luego decimos a veces: este es el pilón. No lo esperábamos, pero llegó. ¿Quién y por qué se merece ser llamado hijo? En el Antiguo Testamento hay un concepto de ser hijo. Basado en ese concepto, escuchen bien, Jesús, siendo Dios, fue llamado hijo del Padre. No es que Jesús ya haya sido concebido literalmente, sino porque se ganó ese nombre, ese adjetivo, porque en el Antiguo Testamento hay un concepto de quién es hijo y quién no puede ser hijo. ¿Sí me estoy explicando? En el Nuevo Testamento hay otro concepto de lo que es hijo. Y quiero que entendamos un poquito por un momento cuando Jesús dice que un padre tenía dos hijos.
está hablando en el pensamiento griego, en el idioma griego, y en el mismo idioma griego, Pablo escribe lo siguiente: hijos, obedeced. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres. No dice júzgalos, no dice pregúntales por qué te dejaron, por qué son así contigo. No dice, mira, pregúntale por qué fue con tu hermano más comprensivo y contigo fue más duro. No dice cuestiona, júzgalos, dice obedeced. ¿Hasta dónde lleva el acto de obediencia en el Nuevo Testamento? Fuerte. Porque según el Nuevo Testamento, los desobedientes estarán afuera. Según el libro de Apocalipsis, los desobedientes estarán afuera. Dice el versículo 20, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Dije hace un rato, hay muchos muchachos dirigiendo la alabanza, tocando, ministrando, pero en casa no honran a sus padres. Y lamentablemente en estos jóvenes se va a cumplir una palabra que dijo Jesús. En el cielo le dirán, Señor, hice milagros, oré por enfermos, prediqué, hice esto en tu nombre. Pero Dios les dirá, no te conozco. El trabajo que nos toca hacer como hijos es honrarlo, obedecer. Y según el apóstol Juan, nos dice algo más diferente, pero también relacionado en capítulo 3, en su primera carta, capítulo 3, versículo 18. Me gusta que lo habla con cariño. Hijitos míos. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra, sino de hecho y de verdad. Le acabas de dar un fracaso a tu hermano, a tu hermana, le acabas de partir el labio, le acabas de tirar el diente y después le dices, es que yo te amo mucho, y le das un perfume, un regalo, una rosa, un abrazo, no le va a reponer el diente. ¿Sí me estoy explicando? Una de las costumbres que yo creo que algunos de nosotros vimos en casa, en nuestros pasados, digo, porque ahorita lamentablemente no lo hacemos. Si mi hermano me pegaba o yo le pegaba, decía el papá, dale un abrazo y un beso. Algunos lo vieron solamente en la serie más famosa de un comediante en la vecindad, que se agarraban así como que medio se agarraban la mano para pedirse perdón. Pero en mi casa, mi padre no daba un minuto más si no abrazaba a mi hermano y le daba un beso y le pedía perdón. Y a veces le lavaba lo que había ensuciado. No importa si fuera el menor o fuera el mayor, pero el perdón era una pieza importante en familia. Pedir perdón. Dice San Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. ¿Cómo es que en tu corazón guarda rencilla, amargura y también dices que lo amas? ¿Cómo? Para que me entiendas esto es sencillo. En un vaso de agua, échale agua mineral. ¿Qué más se te antoja? ¿Te gusta el agua de mango? Échale agua de mango. ¿Qué más se te antoja? Combina 3, 4 bebidas diferentes y a ver cómo te sabe después. Hay bebidas que se pueden combinar y son deliciosas. Pero dice el apóstol Santiago, ¿cómo puede una agua dulce dar agua salada? No puede una lengua hablar cosas buenas y luego hablar cosas malas. Eso dice el apóstol. Los hijos se jactan en decir son hijos. Pero he visto muchos videos y muchos hijos que dicen, pero es que yo no pedí nacer. ¿Cómo te lo explico? Que tus padres no determinaron que tú nacieras. Lo decidiste tú. Vamos a la ciencia médica. Que nos diga la ciencia médica, ¿quién fue el que entró al óvulo? Tantos espermas y entraste tú. No fueron tus padres quienes determinaron darte vida o tenerte. Fuiste tú el más veloz, el que entró primero. Me estoy explicando, es decir, pero es que no tenía conciencia, no sabía. Pero en esa etapa de tu vida, tomaste decisiones más veloces que los demás. Ahora ya estás en la edad adulta, estás en la adolescencia, toma decisiones de acuerdo a tu edad también.
No voy a exigirte en tus 10 años que hagas lo de 15, pero a tus 10 años hazlo de 10 años. A los de 15 años hazlo de 15 y a los de 20 años hazlo de 20. Y cuando seas padre y sigas siendo hijo y sigas siendo hermano y cuñado, haz lo que corresponde como padre, como hijo, como cuñado y como yerno. ¿Sí me estoy explicando? Mira, para poder comprender el concepto de hijos, me gusta el libro de Proverbios. Habla mucho sobre los hijos y para los hijos. Pero hay algo que borramos y pisamos sin darnos cuenta. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Fíjate cómo dice los proverbios de Salomón. ¿Qué más sigue diciendo? Proverbios de Salomón. ¿Qué más? ¿Hijo de quién? ¿Quién nos está dando a entender ahí? ¿Hijo de quién? Está diciendo que tiene una identidad paterna. Hasta ahí. ¿Cuál era el historial de David? ¿La mejor? Simplemente, ¿de dónde nació Salomón? ¿No salió de un pecado? ¿Su madre no era la mujer de otro hombre? A Salomón le tocaba honrar a su padre y no juzgarlo. Por eso es que lo primero que dice, hijo de David. El pasado de tus padres tiene que ser respetado, no juzgado. ¿Comprendes? Su historia de cómo es que llegaste antes de ellos, tú no tienes por qué juzgarlos ni antes ni después. Hijo de David. Hijo de David. ¿De quién eres hijo? ¿De quién eres hijo? Tienes que honrar. ¿De quién eres hija? Tienes que honrar esa paternidad. Y de ahí, fíjate lo que dice el versículo 8. Oye, hijo, la instrucción. ¿De quién? ¿Quién lo está diciendo? David. David no le dijo, mira, hijo, te voy a decir la verdad, yo la regué contigo, con tu madre. Metí la pata, hice una tarugada garrafal. No. Oye, yo quiero que comprendamos el papel que como padre nos corresponde. Yo fallé. Tú puedes fallar como padre, como madre, puedes fallar, pero esa base, ese error, ese sustento de un pasado no determina tu falta de autoridad y de papel para corregir a tus hijos. Es más, si viviste en una vida llena de adicción al alcohol y has enderezado tu camino, háblale a tus hijos y no permitas que tomen un trago diciendo, es que quiero que lo prueben. No, porque un día tus hijos pueden cruzar esa línea y la falta de dominio sobre el alcohol. Tus debilidades, tus propias debilidades personales van a repetirse sin darse cuenta en tus hijos. ¿Me estoy explicando? Dice el versículo, oye, hijo mío, la instrucción. Y fíjate en qué papel pone a su mujer, a la madre Salomón. No desprecies la dirección. David no se olvida de su mujer. David no se olvida que Salomón ahora tiene una madre a quien oír y obedecer. Quiero que prestemos atención porque esos son pilares fundamentales. Para que un hijo le diga a su padre, no voy, es porque no oye a sus padres. Levántate, tráele agua a tu papá. Ay, que vaya fulano, está más cerca. Qué fácil se suena eso en la casa. Llega la visita, mira, ponle una silla. Que se la traiga fulano. Debemos de llevar una identidad paterna y debemos de oír lo que los padres, basado en su experiencia, nos van a enseñar. No voy a decirle a mis hijas, a mis hijos, oigan, es que yo pasé por esto. Simplemente desde el momento que yo me siento y hablo con ellos, no es necesario contarles el pasado. Simplemente decirles lo que tienen que evitar. En el versículo 2, fíjate cómo dice a partir del versículo 2 de Proverbios, para entender, los hijos tienen que entender. ¿Qué van a entender? Sabiduría. Lo que tú vives, lo que vivieron tus padres, no lo vas a decir a tus hijos. Una vez un muchacho me preguntó algo sobre la vida de sus padres y dije, no, a eso le toca a tus padres decírtelo. Yo sé su historia, pero necesito respetar. Si tu padre no te ha contado eso, yo no debo por qué contarla. ¿Sí me estoy explicando? Yo sabía la historia de sus padres, pero no tenía por qué, ni no me toca decirlo.
Si su abuelo no se lo dijo, si sus tíos no se lo dijeron, si su padre no se lo dijo, ¿quién soy yo para decírselo? Dice el versículo: para entender, para conocer, hablar con los hijos es para eso, para que ellos entiendan, para que conozcan. Y los hijos tienen que recibir, según el versículo 3, tienen que recibir el consejo, no evitarlo. Es que ya me cansé. Mira, te voy a decir algo. Llega el momento donde escuchar a nuestros padres, ya nos los dijo una vez, nos los dijeron 2 veces, nos volvieron a contar cómo se cayó el pichón y cómo cayó y nos causó risa. En otras palabras, llegará la edad de los padres que nos van a contar la misma historia 1, 2, 3, 4, 5 veces. Pero hay que recibir su consejo. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Sí, amén. Un día me dijo una persona, me dice: hermano, pero es que ya mi papá ya repite la historia. No te preocupes, un día dejará de repetir la historia. ¿Cuándo? Cuando se nos vaya. ¿Ya para qué? Pues entonces aprovéchala, que no se te olvide. Un día nuestros padres van a partir. Y cuando estés ahí dándole el último adiós, vas a querer volver a escuchar esa historia que por mucho tiempo te cansó. Y hasta le vas a decir: no, papá, eran tantos. Es importante valorar la vida de nuestros padres, porque para eso Dios nos dio padres, para recibir el consejo. Fíjate lo que dice el versículo 3: prudencia, consejo, prudencia, justicia, juicio, equidad. ¿Y sabes qué es equidad? ¿Qué es la equidad? Es una actitud equilibrada, justa, serena. Eso significa que si a ti te dan una tacita de café chica y a tu hermano le dan una más grande, es porque es suficiente para que te lo termines. No, ¿por qué le dices más? Hay gente que dice a sus padres: a mí no me dices tanto, y terminan dejando la comida. No sé si me estoy dando a entender. Equidad es saber lo que vamos a comer. Mira, la Biblia nos dice que un hombre le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Y nosotros debemos de saber que eso es equidad en casa. Dice el versículo 4 de Proverbios: para dar sagacidad, inteligencia y cordura. ¿Qué es sagacidad? ¿Qué es sagacidad? Astucia, velocidad. Que a tu hijo, a tu hija, no se lo coman los perversos allá afuera. No sé si me estoy dando a entender. Que con sus juegos, palabras y tantas cosas, tu hijo pueda pensar velozmente. Pero hay hijos que no prestan atención a los padres y son víctimas allá afuera. Es más, son víctimas en el mismo celular, por descargar aplicaciones, por llenar información. Al rato los hijos llevan a los padres a un fraude. Me decían estos días pasados, unos 15 días, un hermano me dice: hermano, ¿cómo le hago? Caí en un fraude. Bueno, yo no, dice mi hijo. ¿Y cómo es que cayó su hijo? Es que descargó una aplicación y luego se fue con estas promociones de las tarjetas de crédito y ahora dicen: no sabemos a dónde se depositó el dinero. Y hay que pagar. Le dije: ya están en un problema legal. ¿Pero todo por qué? Porque los hijos no escuchan cuando le dices: deja el celular, y siguen jugando. Cuando el hijo le dices: ya es tiempo de que te duermas, y siguen despiertos. No sé si me explico. Hay que comprender que los hijos hoy en día no tienen esos principios, y no es culpa de ellos, es culpa de nosotros los adultos. Dice el versículo 4, para dar sagacidad. Dice el versículo 7, pásate al 7, dice el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor. Mira, si quieres que tus hijos sean cristianos, sean verdaderos creyentes, sean personas que vayan al cielo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles a obedecer, enseñarles a oír, enseñarles a aprender, enseñarles a recibir consejo. Recuerdo cuando mi abuelita me decía: hijo, por favor, léeme la Biblia. Yo decía: mi abuelita sabe leer. Léeme aquí, por favor, léele aquí. Ya el versículo me lo sabía de memoria. Se lo decía porque ya me lo sabía de memoria. Lo que yo no sabía es lo que ella quería hacer conmigo.
es que me lo aprendiera. Y gracias a Dios que me aprendí casi todo el libro de Proverbios y casi la mitad del libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque mi abuelita, por favor, hijo, ven, siéntate, léeme este capítulo. Y lo leía, vuélvelo a leer. Mi abuelita, ¿para qué quiere que lo vuelva a leer? Ya se lo leí una vez. Ella sabía leer, es más, me gustaba cómo marcaba su Biblia. Tenía una letra, para mí era ejemplar, una letra sorprendente. No había ido a la escuela, pero sabía escribir bonito. Yo decía, yo quiero aprender, pero no quería leer lo que me ponía a leer. Hasta que ya mi abuelita faltó, ahora extrañaba esas tardes que me dijera mi abuelita, ¿me puedes leer este capítulo? ¿Quién sabe a quién de mis tíos le quedó la Biblia? Pero lo que sí sé es que aquellos capítulos quedaron con el recuerdo de mi abuelita. Hay familias que están en el fracaso. Hoy las familias actuales están en el fracaso y quiero decirte por qué. Porque olvidamos lo que nuestros padres nos enseñaron. Hablo de nosotros los padres. Olvidamos lo que mi padre me enseñó y digo, ay, es que mi hijo ya está dormido. Ay, es que mi hijo tiene razón. No sé si me estoy explicando. Nosotros perdemos el principio. Mira, en Proverbios capítulo 3, acompáñame a Proverbios capítulo 3. Unas cuantas páginas. Voy a preguntarte, ¿cómo crees tú que una familia va al fracaso? Primero, nos olvidamos y no guardamos. Según el versículo 1 dice, hijo mío, no te olvides. ¿De quién? Está hablando un padre, ¿eh? No está hablando Dios, está hablando un padre, David, a un hijo, Salomón. Comprendamos que lo que tu padre y tu madre te enseñó es ley. ¿Sí o no? No te olvides de mi ley. Es ley. Y dice el versículo, y tu corazón guarde. Este versículo lo vemos desde el aspecto espiritual, Dios hablando a la iglesia. Pero veámoslo literalmente. El hijo, cuando comienza a olvidar lo que su padre le enseñó, una de las cosas que yo le he dicho a algunos que se van con el novio, se van con la novia, le digo, mira, le vas a pedir perdón a tu padre y a tu suegro. ¿Pero por qué? Porque tu padre no te mandó a hacer eso. ¿Sí me explico? Le vas a pedir perdón a tu suegro porque no te dijo, aquí está mi hijo o mi hija, ándale, llévatela. Hay que saber pedir perdón. Y hay hijos que no piden perdón de corazón. Dice el versículo, hijo mío, no te olvides. Y fácilmente nos olvidamos. Versículo 2, se nos olvida la calidad de vida que queremos tener. Y la calidad de vida no depende de un buen tratamiento médico. ¿De quién crees que depende la calidad de vida? De uno mismo. Porque el versículo 2 dice, porque largura de días y años de vida. Yo quiero que prestes atención. No sé si tu Biblia menciona la Y mayúscula. ¿Y por qué es una mayúscula? Sí lo tiene, ¿verdad? ¿Sabes por qué es mayúscula? Porque es un punto que sobresale, es importante entre larga vida, largos años, entre buena vida, calidad de vida y paz. ¿Sabes qué es lo que tortura a un anciano? La falta de paz. ¿Sabes qué es lo que preocupa a un anciano? Las preocupaciones. No le deja dormir, le quita el hambre, le produce dolores, enfermedades. Y cuando un hijo se olvida de lo que depende de él, un día va a sufrir enfermedades. Y ya estamos viendo familias que la madre está sana y lleva a su hija al médico. La de 65 años, que debe estar registrada ya con su expediente médico, que tiene que estar tomando por las mañanas, está sana, y la que tiene 40 años ya tiene citas para operaciones, análisis fuertes. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque los hijos no obedecemos y no comprendemos. Hay muchos hijos que les hace fácil decir a su padre, no voy, yo no. Hay que tener cuidado de eso. ¿Por qué una familia fracasa? Según el versículo 3,
porque nos creemos expertos que no guardamos nada de nuestros padres en el corazón. El versículo 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y los hijos nos olvidamos de la misericordia y la verdad. ¿Qué es la verdad? Sinceridad, honestidad. ¿Cuánto sobró? ¿Cuántos llegamos a mentir? Decir, es que se me cayeron 5 pesos y no se cayeron. Se cayeron en una máquina que va entrando, así entra la moneda. Muchas veces sí, la verdad tuve intenciones. Yo miraba a muchos compañeros que pasaban a las maquinitas y compraban fichas. Y yo me acuerdo que la primera vez que compré esas fichas para esas máquinas, me llamó la atención ver las fichas y empezaba a verlas como estaban dobladitas, tenían una figurita. Y la verdad es que me llamó la atención que cuando quise jugar, empecé a temblar, me dio miedo. Y me fui corriendo a la casa y di el cambio y se me fue una de esas monedas. Y se me queda viendo mi mamá y me dice, ¿y esta moneda de dónde es? ¿Quién te la dio? Y ahí es donde dice tu mente, miéntele. Dile otra cosa, que te la dieron. Y es ahí donde en cuestión de segundos el ser humano determina cambiar su rumbo, obedecer o mentir. Dice el versículo que hay que hablar verdad y misericordia. Dice este versículo 3, átalas a tu cuello, escríbelas. ¿En qué? En aquellos tiempos no había libretas. En aquellos tiempos no había un bloc de apuntes. En los tiempos de Salomón, las libretas eran tablas de arcilla, de madera, de cuero. Había otros medios de escritura. Escríbelas. Yo quiero preguntarle a los padres, ¿cuántos de ustedes han escrito los mandamientos de sus padres para dejárselas a los hijos? Pues solamente en el corazón, y después del corazón se nos olvida recordárselas a ellos. ¿Sabes por qué muchas familias fracasan? Porque los padres que estamos hoy en día educando a esta generación, nos faltan los pantalones que tenían nuestros padres pasados. Esa es la verdad. Versículo 4, fíjate bien. Dice, y hallarás gracia y buena opinión. Esto nos habla de que una familia tiene que buscar a Dios después del humano, pero el problema que tenemos nosotros es que buscamos primero el humano y después a Dios. Queremos quedar bien con el patrón. Llegamos tarde, ay, es que tuve trabajo extra. ¿Sí me explico? Y nuestros padres, y la familia. ¿Cuándo? Hay un momento que se vive muy crucial y hasta con sentimientos, que es la comida de Nochebuena y Navidad y Año Nuevo. Hay familias que entran en resentimiento. Es que no pasó Navidad, a ver si el próximo año quiere venir. Es que nos tocaba pasar Año Nuevo. ¿Sí me explico? Pero hay familias o hay personas que prefieren pasar con otra persona menos con la familia. Y es donde se arman sentimientos, emociones que destruyen el lazo interno de la familia. Versículo 5 dice, fíate de Jehová en todo tu corazón. Como dice, y no te apoyes. Uno de los errores más grandes que llevan al fracaso una familia es cuando la persona se cree sabia. Y el papá le dice algo y el hijo dice lo contrario. El papá le dice no hagas esto y los hijos hacen lo contrario. No sé si me estoy dando a entender. O al morir te está recordando, sí es cierto, mi papá me dijo esto, yo hice lo contrario. No seas sabio. Dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. Nosotros tenemos que reconocer en dónde está lo mejor para nosotros. Son nuestros padres. Lucas capítulo 15, por favor. Una triste historia. Que no quisiera que se repitiera. Pero lamentablemente la historia nos dice que sí. Mira, un muchacho que fue al fracaso, un muchacho que no obedeció, un muchacho que no valoró lo que su padre había hecho. Un muchacho que pasó los límites de lo que es un hogar, había llegado al fracaso. Yo quiero que veas que el versículo 18 habla que él reconoce su fracaso.
Dice el versículo 18, me levantaré. ¿Qué pasa cuando le dijo este hombre a su hijo, hijo, ve a trabajar? Y el hijo dijo, no voy. Hablo de Mateo, no voy. ¿Qué hizo este muchacho? Recapacitó. Y eso es lo importante. ¿Cuántos fracasos hemos cometido por desobedecer a nuestros padres? Dice el versículo 18, dice, me levantaré. El hombre que ha fracasado tiene que reconocer su fracaso. ¿En dónde falló? ¿Por qué falló? ¿Cuándo falló? Y mientras sus padres estén vivos, tiene la oportunidad de enmendar y cambiar la historia. Cuando tus padres no estén ahí contigo, eso ya es difícil. Dice el versículo 18, y le diré. Cuando dice le diré, está diciendo, voy a reconocer que fallé. No obedecí, no lo escuché, no atendí su consejo, pensé que yo podía todo, pensé que ibas a tener éxito. Pero un hijo recapacita cuando sabe que ha hecho mal. Versículo 19, sabe que ya todo será diferente. Oye bien, si has fallado, hiciste algo que tus padres no te dijeron, tu vida no será igual. Dice el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado. El hombre reconoce que su historia cambió. La hija, el hijo tiene que reconocer, nuestros hijos tienen que reconocer que al estar en casa ya no son lo mismo. El papel es diferente. ¿Sí me explico? El rol es diferente. Nuestra responsabilidad cambió. El hijo, la hija, tiene que saber que ahora estamos en otro rol. Ya no tengo el mismo derecho al espacio. No sé si me explico con esto. Amén. Ahora tenemos una responsabilidad. Cuando estás en casa, es casa de tus padres. No es tu casa. ¿Sí me explico? Cuando has fallado, has fracasado, abrázate a la misericordia, pero reconoce, oye bien, el hombre es el que le dice a su padre, hazme como uno. No le está diciendo, necesito mi cuarto de nuevo. No está diciendo, necesito mi mesita donde me ponía con la computadora. No está diciendo, necesito de nuevo. No. La historia cambia. Cuando un hombre y una mujer que son hijos no honran a los padres y cometen cosas graves, hay consecuencias. Dice el versículo 19, hazme como uno de tus jornaleros. Este muchacho sabía que ya las cosas no iban a ser igual. Versículo 20, sabe a dónde ir cuando ya hay que restaurarse. Sabe a dónde ir cuando sabe que necesita volver a tener paz. Dice el versículo 20, y levantándose. En el versículo 18 lo planeó. En el versículo 20 lo hizo. Vino a su padre con la vergüenza, con la pena, con la desdicha. Fallé. Volví a fallar. Cometí el error. Recuerdo que cuando mi madre me dice, ¿y esta quién te la dio? Mis ojos se llenaron de lágrimas porque sabía lo que me esperaba. Eran 3 cintronazos. Y le dije, la compré. Me convenía decir la verdad. Porque si le mentía, era doble porción. La compré. La verdad es que quería jugar maquinitas. ¿Y jugaste maquinitas? No. Me dio nervios. Me dio no sé qué cosa, le decía yo a mi mamá. Y empezaba a llorar con el deseo de que mi madre no me pegara. Se me queda viendo mi mamá, dice, te voy a pegar para que no lo vuelvas a comprar. Mi madre agarró el cinturón, que ya sabíamos dónde estaba. Era un cinturón de los que usaba mi papá, de cuero. Y nos daba 3. Y cuando uno de mis hermanos se le ocurrió decirle a mi mamá, le voy a decir a mi papá que me pegaste, le decía, dile. Y se le ocurrió decirle a mi padre, mi mamá me pegó. Dice mi papá, ¿cuántos te dio? 3. Te voy a dar 6. Si tu mamá te pegó, es por algo. Yo había visto eso. Así es que si mi mamá me pegaba, no me convenía decirle a mi papá. ¿Sí me estoy explicando? Recuerdo que una de mis hermanas quiso acusar a mi madre. No le había pegado a mi mamá. Pero mi hermana quiso justificarse y fue con mi papá.
y le dice mi papá a mi mamá, ¿le pegaste? Dice mi mamá, no. ¿Por qué no le pegaste? Porque le dije que no le iba a pegar, pero dice, ahora te voy a pegar por acusar a tu mamá. Tu mamá sabe lo que hace y tiene mi autorización para saber cuándo va a pegar y cuándo no te va a pegar. Mi hermana no volvió a acusar a mi madre y nosotros menos. Fíjate bien, el hijo que fracasa, el hijo que falla, el hijo que comete un error, se da cuenta cuando lo hace porque su padre le dijo, pero cuando estábamos en el momento, ignoramos eso. Dice, me levantaré, y él fue a levantarse y vino. Dice el versículo 20, vino a su padre. ¿Y qué pasó con su padre? Yo no encuentro que diga, y el padre fue a buscarlo y el padre se lo humilló. El padre le dijo, ay hijo, te amo, te quiero, esta es tu casa, ahí está tu cuarto, ahí está tu cama, ahí está tu computador. El padre no le ofreció las cosas. Esperó que él viniera. Esperó que él hablara. Esperó que él reconociera que no era el mismo. ¿Sí me explico? Y quiero que veamos algo interesante en el versículo 21. El hijo le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando estamos viendo esto, sabe qué hacer, porque lo contrario a las instrucciones del padre traerán fracaso. Y ese fracaso se llama pecado. Y ese pecado lo estaba reconociendo. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Y vuelve a ratificar, ya no soy digno de ser llamado. No le dijo, sácame la sangre, papá. Fallé. Él sabía que ya no era hijo. ¿Sí me estoy explicando? Fallamos. Al desobediente, la Biblia lo menciona como insensato, ya no hijo. Tu hijo es obediente, es hijo. Tu hijo es desobediente, insensato, lo dice la Biblia. Y dice el versículo 22, pero el padre dijo a los siervos, sacad el mejor vestido. ¿Y qué dice? Quiero que veas algo. Léete el versículo 22 y el versículo 23 y dime si dijo, preparen la habitación donde vivía él. ¿Le devolvió la habitación? ¿Le devolvió la mesa? ¿Qué le devolvió? Vestido, calzado, anillo, lo movible, para que no se avergüence. Si el hijo ya una vez falló, puede volver a fallar. En otras palabras, eres libre de hacer lo que quieras. No le rehabilitó el cuarto. Ese cuarto, ¿a quién le pertenecía? A su otro hermano, al que quedó en casa, al que soportó la falta de dinero porque su hermano se lo había llevado. Quiero que veas que hay consecuencias después de una desobediencia. Hay consecuencias. Por eso es que el hijo mayor de Mateo que leímos recapacitó y dijo, hice mal. Le dije a mi padre que no iba a ir. Y dice la Biblia que él se levantó y fue antes de pagar las consecuencias. Dice el versículo que estamos leyendo de Lucas. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, poner anillo, poner calzado, traed el becerro gordo, vamos a hacer fiesta. ¿Cuánto dura la fiesta? 24 horas, ponle. Después de las 24 horas, ¿qué iba a pasar? Aquel muchacho ahora era un trabajador. Sabía que iba a empezar a traer pan. No llegar a la casa y decirle, papá, ¿y ahora qué te van a hacer de comer? ¿De qué me vas a dar? Eso es la responsabilidad. La fiesta termina poco, pero el trabajo es permanente. Vuelvo a leer Mateo. Dice, ¿qué os parece? Jesús pregunta, ¿qué os parece? Quiero que te preguntes con tu familia, ¿qué os parece con tus hijos? ¿Qué os parece con tus hermanos? ¿Qué os parece con tus cuñados? Con la familia que hoy tienen padres y aunque ya somos padres nosotros mismos. ¿Cuál de todos de tu familia hace la voluntad correcta? Mateo, capítulo 21, versículo 31, dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Yo te pregunto, ¿quién de tus hermanos hace la voluntad de tus padres? No quiero que juzguemos a nuestros padres.
quiero que veamos si hacemos lo que Dios quiere como hijos. Quiero que veamos si hacemos como Dios pide y espera de nosotros. Ponte de pie. Quiero que analicemos nuestra propia vida. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor de Jehová. Los insensatos, dice el versículo 7 de Proverbios 1, los insensatos desprecian. Fíjate bien, no dice los hijos que desprecian al padre son insensatos. Directamente los llama insensatos. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Padre, yo te alabo, Señor, en esta hora. Y pido en el nombre de Jesús que nos permita seguir reflexionando. Hay muchas más porciones de tu palabra que nos hablan sobre los hijos sabios, sobre la prudencia, sobre la sensatez, sobre el consejo. Hay muchos textos más en tu palabra que nos hablan, Padre de la gloria, sobre la atención, el honrar, el obedecer a nuestros padres. Hay muchos textos más, mi Dios amado, que nos dan la garantía, mi Dios amado, de tu fidelidad, de tu amor. Hay muchos textos más, Señor. Sin embargo, solamente te pido en el nombre de Jesús que nos permitas poder, Padre de la gloria, reconocer, mi Dios amado, que es necesario enmendar nuestras faltas en donde hemos fallado. Si por un tiempo escuchamos, pero no obedecimos, si por un tiempo solamente prestamos atención con el oído, pero no accionamos, que tu Espíritu Santo nos ayude a accionar y obedecer según tu palabra, y que tu palabra quede en el corazón, pero que dé fruto en nuestra vida y en nuestros hechos. Que tu palabra quede en el corazón, pero que dé, mi Dios amado, fruto de calidad, para que las siguientes generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, puedan honrarte también a ti y honrar a nosotros, mi Dios amado. Proverbios de Salomón, hijo de David, está honrando a su padre, está respetando a su padre. Hijo de David, está poniendo en alto la imagen, la figura formativa de su padre. Y también que nosotros podamos poner en alto la formación de nuestros padres en el nombre de Jesús.